Ninguna otra casa de Hogwarts ha sido tan ignorada en los libros de Harry Potter como Ravenclaw. Y no solamente en los libros, también ha sido pasada por alto en muchos materiales del mundo mágico. Todas las demás casas han tenido a un personaje principal en alguna historia. Obviamente Gryffindor tenía a Harry Potter, y siendo honestos, a casi todos los personajes principales de los libros. Gryffindor fue la protagonista de 7 libros y 8 películas. Y ahora también será la protagonista de una serie de HBO que durará 10 años. En El legado maldito, les guste la obra de teatro o no, el personaje principal es Albus Severus Potter, el hijo de Harry Potter, quien fue seleccionado en Slytherin, quien además era el mejor amigo de Scorpius Malfoy, hijo de Draco Malfoy. Y por último tenemos a Newt Scamander, el protagonista de las películas de Animales Fantásticos, quien era por supuesto un Hufflepuff. Pero ¿qué hay de Ravenclaw? ¿Alguna vez veremos a un personaje principal que sea de Ravenclaw? Por cómo van las cosas, yo diría que eso es algo muy poco probable. Incluso en Hogwarts Legacy, un juego que celebraba a todos los fans de Harry Potter. Ahí tuvimos a 3 compañeros principales: Sebastian Sallow de Slytherin, Natsai Onai de Gryffindor y Poppy Sweeting de Hufflepuff. ¿Y Ravenclaw? Nuestros compañeros de Ravenclaw se quedaron como simples personajes secundarios, con los que hablabas una vez y no volvías a ver nunca más. Tampoco hemos hablado del cambio de colores y mascota en las películas. Las otras 3 casas conservaron los mismos colores y mascotas de los libros, pero por alguna razón los colores de Ravenclaw cambiaron de azul y bronce a azul y plateado, y la mascota pasó de ser un águila a un cuervo. Todos parecen ignorar a Ravenclaw. Los libros, las películas, las obras de teatro, los videojuegos, la mercancía, y nadie hace nada al respecto. ¿Por qué esta casa es tan ignorada? Tampoco es que Ravenclaw empezara con mala reputación en los libros, como Slytherin, que desde el principio es mostrada como la casa de los villanos, o Hufflepuff, que parece ser la casa en la que nadie quería estar. Pero también es verdad que Ravenclaw siempre fue la segunda opción de la mayoría de los personajes, desde Hermione Granger, que dice: ¿saben a qué casa van a ir? Estuve preguntando por ahí y espero estar en Gryffindor, parece la mejor de todas, oí que Dumbledore estuvo allí. Pero supongo que Ravenclaw no será tan mala. Hasta Ron Weasley, que dice: no creo que Ravenclaw sea tan mala, pero imagina si me ponen en Slytherin. Y Draco Malfoy, que da la impresión que Ravenclaw sería su segunda opción, ya que odiaba a los alumnos de Gryffindor, y menciona que se iría de Hogwarts si lo colocaban en Hufflepuff. Ravenclaw no tenía una mala reputación, pero tampoco era la primera opción de casi ningún personaje. Y eso, en mi opinión, puede llegar a ser incluso peor que tener una mala reputación, porque hace que nadie le preste atención. Incluso hoy en día muchas personas no parecen entender del todo los valores de la casa. A pesar de tener dentro de Ravenclaw a Luna Lovegood, alguien que demostró tener una mente abierta, diferente y creativa, mucha gente sigue pensando que los estudiantes de Ravenclaw no son más que estudiosos e inteligentes. Los cerebritos que se la pasan encerrados en su sala común y no aportan demasiado. Por lo mismo, hasta la fecha, muchas personas cuando descubren su verdadera casa de Hogwarts en test oficiales, se decepcionan al ver el nombre de Ravenclaw, porque piensan que es la casa de los estudiantes aburridos. Pero eso no podría estar más alejado de la realidad. Así que para celebrar el Día del Orgullo Ravenclaw, quería que todos aprendieran lo que verdaderamente significa pertenecer a Ravenclaw, una de las casas más increíbles de Hogwarts. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir qué significa ser Ravenclaw. Rebelio. Pero antes de comenzar les tengo que contar sobre una promo muy especial que tenemos en el canal y que seguro les va a encantar. Para todos los seguidores de La Aquelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba gratis de 14 días en Storytel, usando mi enlace o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app.
¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Muchas personas siguen ignorando a Ravenclaw porque creo que la percepción general de esta casa está completamente equivocada. Y para entender mejor sus valores, primero vamos a conocer mejor a la fundadora de la casa, Rowena Ravenclaw. No se sabe demasiado sobre los fundadores de Hogwarts, pero sí sabemos que los 4, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, Godric Gryffindor y Salazar Slytherin, construyeron juntos el castillo de Hogwarts. Y cada uno dejó en él su huella de alguna manera. En el caso de Rowena, ella era conocida por hacer que los alumnos descubrieran cosas nuevas y solucionaran problemas todo el tiempo, con la idea de expandir su mente y aprender constantemente. Siempre buscaba soluciones, incluso en los lugares menos comunes. Y esto se ve reflejado en la ubicación y nombre de Hogwarts, que se cree que fueron elegidos por ella. Rowena Ravenclaw soñó que un cerdo verrugoso la guiaba hacia un acantilado junto al lago. Ella no se cuestionó este sueño, ni lo tomó como algo ficticio o imposible. Al contrario, lo interpretó como una señal, y así fue como encontró el lugar perfecto para construir Hogwarts. Esto nos demuestra que estaba dispuesta a encontrar la verdad incluso en las cosas que parecían más imposibles. También se cree que fue ella quien diseñó la gran escalera de Hogwarts, la que hacía que el plano del castillo estuviera cambiando constantemente, y la que obligaba a los alumnos a resolver problemas en el momento. Estas escaleras nos hablan de lo mucho que Rowena disfrutaba de usar su mente todo el tiempo, y de su deseo de transmitir este mismo pensamiento a los estudiantes. Su famosa diadema es una reliquia que refleja perfectamente su forma de pensar. La diadema de Ravenclaw realzaba la sabiduría de su portador, el atributo más preciado de la casa Ravenclaw. Pero sabiduría e inteligencia no solamente tienen que ver con el estudio, van mucho más allá. La pista es la frase que estaba grabada en esta diadema. Una inteligencia sin límites es el mayor tesoro de los hombres. La palabra inteligencia ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo del tiempo, y hoy en día suele relacionarse mucho con el rendimiento académico. Pero si analizamos su definición, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, empezamos a entender cuál es la verdadera filosofía de Ravenclaw. Lo que más valoraba Rowena Ravenclaw en sus alumnos era el aprendizaje, la sabiduría, el ingenio, la creatividad y el intelecto. Pero lo más importante para entender la diferencia entre simplemente ser inteligente y ser un pensador sofisticado es que la filosofía de Ravenclaw consiste en pensar siempre fuera de la caja. Ser un verdadero intelectual no significa memorizar libros, como lo hacía Hermione Granger, que no era Ravenclaw. Significa pensar de una manera alternativa, profundizar en los temas y seguir tu mente hasta donde quiera que te lleve. Solo expandiendo la mente puedes llegar a descubrir cosas que otros consideran descabelladas, pero esa es la única manera en la que podremos descubrir un nuevo mundo mágico, algo que jamás habríamos imaginado que existía hasta encontrarlo. Rowena Ravenclaw pensaba que las personas más inteligentes eran las que tenían una mente verdaderamente abierta, es decir, las que desafían la manera de pensar tradicional, las que son capaces de ver más allá de lo que los demás dan por hecho, para encontrar una realidad nueva. Por ejemplo, Luna Lovegood pensaba y aprendía de una forma muy diferente a los demás. Ella no se conformaba con la información que estaba escrita en los libros. Estaba abierta a escuchar a otras personas, entender su punto de vista y buscar información en los lugares menos comunes, para así construir su propia versión de la realidad, sin importar lo que otras personas opinaran de ella. Luna creía en criaturas como los Nargles,
y todos pensaban que ella estaba loca, pero después de salir de Hogwarts se convirtió en una famosa naturalista mágica y descubrió muchas especies de animales que nunca habían sido identificadas, al contrario de Hermione Granger, que tenía una forma mucho más tradicional de pensar. Ella seguía las instrucciones al pie de la letra y confiaba que la información que aparecía en los libros era la correcta. Además, quería aprender todo sobre la magia para no sentirse fuera de lugar, ya que era nacida de muggles. Ambos personajes eran extremadamente inteligentes, pero Hermione era mucho más inflexible, mientras que Luna estaba dispuesta a creer en lo imposible. Y esa es la gran diferencia que puso a Hermione en Gryffindor y a Luna en Ravenclaw. La mayoría de los estudiantes de Hogwarts estudian para conseguir algo, buenas notas o una buena carrera en el futuro. Pero los alumnos de Ravenclaw poseen una curiosidad y profundidad intelectual que va mucho más allá de esta visión superficial del conocimiento. Ellos valoran el conocimiento por sí mismo, no solo como un medio para conseguir sus objetivos. Y eso es algo que muchas personas no terminan de entender. Además, los Ravenclaw están dispuestos a ser percibidos como los bichos raros. Porque para ser un pensador sofisticado, tienes que aceptar que los demás van a verte como raro o excéntrico. Y eso está bien. Por lo mismo, los alumnos de Ravenclaw suelen ser personas muy curiosas y creativas, siempre interesadas en aprender más sobre todo. Yo pienso que los Ravenclaw muchas veces pasan desapercibidos porque, después de todo, también se necesita una gran inteligencia para reconocer la inteligencia. Los colores, el elemento y la mascota que Rowena Ravenclaw eligió para su casa también reflejan perfectamente sus valores. Los colores de esta casa son el azul y el bronce. El azul es un color que está asociado con la claridad, la serenidad, la estabilidad, la inspiración y la calma, justamente en el estado mental que tienes que estar para pensar con claridad y lucidez. También es el color que más se asocia con la sabiduría, aunque tampoco todo lo relacionado con este color es positivo. El azul es un color frío y los Ravenclaw, en su búsqueda por el conocimiento, a veces pueden llegar a ser personas distantes o frías, un poco ausentes del calor humano. La inteligencia tampoco tiene un alineamiento moral y puede usarse tanto para el bien como para el mal. De hecho, algunos de los personajes de Ravenclaw que conocemos tienen una moralidad un poco dudosa, como por ejemplo Quirinus Quirrell, quien al querer demostrar su talento fue a buscar a Lord Voldemort, algo que ni siquiera sus mortífagos habían logrado. Y sí lo encontró, pero como solo tenía conocimientos teóricos y no experiencia real, Voldemort terminó aprovechándose de él y lo poseyó para regresar a Hogwarts. El azul también está asociado con el prestigio, ya sea por medio del listón azul que se usa en los reconocimientos o a través de la idea de la sangre azul de la nobleza. Los Ravenclaw que se vuelven malvados muchas veces son impulsados por este deseo de grandeza o de gloria. Ya lo vimos con Quirrell y también con Gilderoy Lockhart, quien desde niño tenía ambiciones tan grandes que si no era el primero y el mejor, prefería no participar del todo. Por eso empezó a tomar atajos. Valoraba el conocimiento por la atención que le traía, y como siempre quería premios y reconocimientos y verse como el más inteligente de todos, sin mover un dedo, eligió el camino fácil y aprendió a llevarse el crédito de los demás. El color secundario de Ravenclaw es el bronce, un color que generalmente se asocia con la medalla del tercer lugar, un detalle que curiosamente refleja lo ignorante que está esta casa en la saga, al no ser tan brillante como el oro de Gryffindor o la plata de Slytherin. Pero esto también demuestra que la forma de pensar de Ravenclaw todavía no es tan valorada en la sociedad. Una persona valiente o ambiciosa muchas veces consigue imponerse ante una persona creativa o inteligente, aunque a mí me gusta asociar a Ravenclaw con la edad de bronce, un periodo en la prehistoria marcado por un gran avance tecnológico, cuando la humanidad pasó de usar herramientas de piedra a usar herramientas de bronce y se inventó la rueda. El descubrimiento del bronce aceleró el desarrollo de la civilización. De la misma manera, los Ravenclaw siempre están innovando y tratando de ir un paso adelante, porque sin los inventores, es decir, sin las personas que piensan de una manera diferente,
mente y buscan nuevas realidades, el mundo nunca habría progresado. La casa Ravenclaw está asociada al elemento aire. En la astrología, los signos de aire son conocidos por ser curiosos, inteligentes y muy cerebrales. En el hinduismo y el budismo, el aire también está asociado al chakra del corazón, el que está ligado a la transformación y el cambio, así como al amor y a las relaciones. Los Ravenclaw tal vez no tienen las mejores habilidades sociales en la superficie, pero vemos que muchos de ellos poseen una gran inteligencia emocional. Por ejemplo, Cho Chang. Después de la muerte de Cedric Diggory, ella le insiste a Harry Potter que tienen que lidiar con las repercusiones emocionales que la muerte de Cedric les dejó. No puede simplemente olvidarlo o ignorar su duelo. Cho tiene la inteligencia emocional para entender que su tristeza los está afectando a ambos, y que hablar de eso podría ayudarles. Esto refleja que buscaba respuestas más allá de la lógica. De cierta forma, intentó lidiar con toda esta situación de una manera mucho más madura que Harry Potter, pero Harry simplemente la percibe como una persona demasiado emocional. Lo mismo pasa con Luna Lovegood. Todos esperaban que Harry Potter salvara al mundo mágico, pero nadie se detenía a pensar si emocionalmente él estaba bien o mal. Nadie excepto Luna. Su amistad lo ayudó a superar una de las etapas más difíciles de su vida, la muerte de Sirius Black, y todo gracias a esa mentalidad abierta que ella tenía, y a la atención que le estaba prestando a su estado emocional, algo que casi nadie más hacía. Incluso el águila, la mascota de Ravenclaw, es un animal que refleja perfectamente a los alumnos de esta casa y sus valores. El águila vuela en el aire, el elemento de Ravenclaw, y le gusta estar sola, a alturas muy elevadas que otros no pueden alcanzar, algo que refleja muy bien el espíritu independiente de los Ravenclaw y su compromiso de hacer las cosas a su propia manera. Además, las águilas son consideradas reyes entre las aves. En la mitología griega estaban asociadas con Zeus, quien usaba un águila como mensajera. También simbolizan la libertad, un valor esencial para los Ravenclaw, quienes buscan aprender, desarrollarse y ser ellos mismos, sin necesidad de demostrar su valía ante los demás. Los libros de Harry Potter también están escritos basándose en principios de la alquimia literaria. A grandes rasgos, la alquimia literaria usa lenguajes, temáticas y simbolismos de la alquimia para narrar historias sobre la transformación humana. Este concepto ha sido una parte fundamental de la saga de Harry Potter. En la alquimia es justamente el águila el animal que representa el aire. También suele asociarse con el proceso de transformación de los elementos más densos en algo más puro y elevado. Representa la purificación y el ascenso espiritual. Como ave que vuela muy alto, más alto que cualquiera, el águila encarna el concepto de renacimiento y la conexión con planos superiores de existencia. En algunas tradiciones alquímicas, también está vinculada a la capacidad de observar desde una perspectiva superior, ya que representa el movimiento hacia lo alto y lo etéreo, características que encajan muy bien con el elemento aire, por su capacidad de ascender y fluir. Rowena Ravenclaw era una bruja muy orgullosa de su inteligencia, y a quien le importaba mucho el prestigio de su casa. Por eso eligió al águila, un animal que comúnmente se usa como símbolo de fuerza, prestigio y orgullo. Además, en inglés la palabra Raven significa cuervo. Sí, pero también es un sinónimo del color negro. Si combinamos esto con Claw, que significa garra, Ravenclaw podría interpretarse como garra negra. ¿Y saben qué ave tenía las garras negras? El águila. Específicamente el águila real, que habita en las cañadas de Escocia, el hogar de Rowena Ravenclaw. Todos los valores de Ravenclaw también se ven reflejados en su sala común, porque para entrar y descansar también hay que disfrutar de los desafíos mentales. Vamos a hacer un tour por esta sala para que la conozcan mejor. En la parte superior de la torre de Ravenclaw se encuentra una escalera de caracol, y al final de esa escalera encontrarán una puerta lisa de madera envejecida, sin picaporte ni cerradura. Lo único que se puede ver es una aldaba de bronce en forma de águila. Esta águila es la que desafía a los alumnos y les pide que resuelvan un acertijo. Si el alumno responde incorrectamente, tiene que esperar a que otro alumno lo responda correctamente. De esta manera siempre se aprende. Además, el acertijo nunca es el mismo, lo que obliga a los alumnos a pensar y a estar aprendiendo constantemente. Tampoco se puede hacer trampa, ya que la lógica detrás de cada respuesta se toma en cuenta.
Porque recordemos que para Rowena Ravenclaw lo importante era expandir la mente, no simplemente memorizar lo que dice un libro. Al entrar a la sala común se puede observar un espacio circular bastante amplio y ventilado, que refleja perfectamente la libertad del águila, capaz de alcanzar alturas que no cualquiera puede. A través de una serie de elegantes ventanas arqueadas, se pueden ver unas vistas espectaculares de los terrenos de Hogwarts. Desde ahí pueden observar el lago negro, el bosque prohibido, el campo de Quidditch, los invernaderos de Hogwarts e incluso las montañas que rodean la escuela. De estas mismas ventanas cuelgan unas bonitas cortinas de seda azul y bronce. Tanto en la alfombra azul como en el techo abovedado se pueden apreciar unas estrellas pintadas que te hacen sentir como si estuvieras perdido en el espacio. La sala está adornada con mesas azules, sillas y un diván. Todo el lugar está decorado con tonos azul y bronce, los colores que representan a la casa Ravenclaw. Junto a la puerta que conduce a los dormitorios se puede observar una espectacular estatua de mármol blanco de Rowena Ravenclaw, usando su famosa diadema. También cuelgan de las paredes varios retratos de alumnos famosos de Ravenclaw, para que todos puedan inspirarse con sus logros. Y algo que seguramente pondrá celosos a todos los que no pertenecen a la mejor casa, es que los alumnos de Ravenclaw tienen su propia biblioteca dentro de su sala común, con una cantidad considerable de libros. Ahí escondemos los mejores, para que no los encuentren los estudiantes de otras casas. Y por ahí seguramente podrán ver ocasionalmente a la Dama Gris, el fantasma de la casa Ravenclaw. Muchos no lo saben, pero el nombre real de la Dama Gris es Helena Ravenclaw, la hija de la fundadora Rowena Ravenclaw. Su historia también demuestra que valorar el conocimiento no por sí mismo, sino por el reconocimiento que te puede traer, puede ser algo muy peligroso. Helena estaba tan celosa de la gran sabiduría de su madre que decidió robarle su diadema, que aumentaba la inteligencia de quien la portara. Creía que así la gente finalmente la respetaría y huyó a Albania. Rowena estaba tan avergonzada de lo sucedido que jamás reveló haber perdido su diadema, ni tampoco habló de la traición de su hija. Sin embargo, cuando cayó gravemente enferma, envió al varón sanguinario, el fantasma de la casa Slytherin, para traerla de vuelta y poder verla una última vez antes de morir. El varón sanguinario ocultaba un amor no correspondido por Helena, y Rowena sabía que él no descansaría hasta encontrarla. Cuando finalmente la encontró en Albania y le pidió que regresara a ver a su madre, Helena se negó. Entonces el varón, en un ataque de rabia, la apuñaló. Helena Ravenclaw estaba tan avergonzada de lo que había hecho y de quién se había convertido, que su culpa la hizo quedarse en el mundo de los vivos por toda la eternidad. Aunque la gran mayoría ve a la Dama Gris como un fantasma muy tímido, en realidad ella era muy amable con los estudiantes de Ravenclaw y solía ayudarlos si se perdían o extraviaban algo. El jefe de la casa y su materia también reflejan muy bien lo que significa ser Ravenclaw. El jefe de la casa Ravenclaw es Filius Flitwick, quien enseñaba encantamientos, una materia dedicada al aprendizaje de hechizos y movimientos de varita. Es una materia que refleja muy bien el temperamento de los Ravenclaw. En primer lugar, lanzar hechizos implica mover la varita en el aire, el elemento de Ravenclaw, y creer que puede suceder algo extraordinario. Si la persona no cree realmente que puede lograr algo fuera de lo común, simplemente no podrá realizar magia. Por eso, para esta materia se necesita tener una mente abierta. Los encantamientos no cambian la esencia de un objeto, como ocurre con la transformación o transfiguración. Más bien permiten que el objeto haga algo nuevo o adopte una propiedad distinta, creando así una nueva realidad. Las brujas y magos que destacan en esta materia suelen ser personas muy creativas, que piensan fuera de la caja, que tienen una mente dispuesta a experimentar y buscan darle un giro a las cosas, como Filius Flitwick, quien a pesar de su corta estatura se convirtió en campeón de duelo, porque usaba los hechizos de una manera que sus oponentes nunca se habrían imaginado. Yo pienso que los Ravenclaw son tan ignorados porque muchas personas no entienden completamente lo que significa tener una inteligencia sin límites. No somos los cerebritos aburridos, somos aquellos que están dispuestos a ver el mundo de una manera mucho más amplia y profunda, cuestionando todo lo que nos dan por hecho para descubrir nuevas realidades. Somos inventores, creativos, imaginativos. Somos mucho más que estudiosos. Y también merecemos ser los protagonistas de más historias.
Así que si alguna vez les vuelven a decir que son aburridos por estar en Ravenclaw, díganles que están totalmente equivocados y enséñenles este video, porque Ravenclaw es una casa que tiene muchísimo que ofrecer, y yo estoy segura de que el mundo necesita a más personas como nosotros, personas que ofrezcan perspectivas únicas, en un mundo en el que todos intentan ser iguales a los demás. Ya saben qué hacer. Por favor, llenen la sección de comentarios con corazones azules y palabras bonitas para los Ravenclaw, porque somos un amor y nos merecemos más reconocimiento. También pueden compartirle este video a un Ravenclaw querido en su vida, para que se sienta todavía más orgulloso de su casa de Hogwarts. ¡Feliz Día del Orgullo Ravenclaw! Y mi pregunta para ustedes es: ¿quién es su Ravenclaw favorito y por qué? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir más sobre las casas de Hogwarts, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. ¡Finite!